lección, la vid verdadera. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, de esta lección? Hemos aprendido mucho, amén. Dice que la vid verdadera, nosotros somos, ¿qué, hermanos? Los pámpanos. Pero hablamos también de la vid en el Antiguo Testamento, donde dice que vino aquel que preparó la tierra, que vino aquel que sembró en buena tierra, y dice que el sembrador esperaba ¿qué? Buenos resultados, ¿verdad? Porque él hizo todo lo mejor posible para que se diera fruto. Y nosotros podemos ver que dice que dieron frutos ¿qué? Amargos, ¿sí? Entonces dice que el sembrador no era lo que esperaba, amén. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, ¿de quién estaba hablando? Del pueblo de Dios, amén. Y en el Nuevo Testamento vemos, hermanos, que la vid verdadera, ¿quién es? Jesucristo. Pero aún así, hermanos, en esta lección nos invita a permanecer, ¿sí? Nos invita, hermanos, a que nosotros estemos unidos en la vid, amén. Pero, hermanos, que no es suficiente, amén. ¿Por qué no es suficiente estar en la vid? Porque ¿qué tenemos que dar nosotros? Frutos, amén. Frutos buenos, no amargos. Y miren, dice el último punto, una vida comprometida con Cristo. Otra palabra significativa en el Evangelio de Juan es discípulo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes den mucho fruto. ¿Cómo es glorificado el Padre? Cuando damos mucho fruto y muestra así que son mis discípulos. Entonces, hermanos, un discípulo no es por el tiempo. Amén. Un discípulo es cuando ¿qué? Cuando lleva mucho fruto. Y dice que mucho. Amén. Entonces, si nosotros nos declaramos discípulos de Dios, por lo tanto tenemos que tener mucho fruto. La palabra discípulo ocurre 70 veces solo en Juan y equivale a, ¿qué equivale el discípulo? ¿Saben qué? Seguidor. Refiriéndose a aquella persona que por la guía de un maestro aprende, adquiere un conocimiento que luego pone en práctica. Eso es un seguidor. Seguir los pasos de Jesús, ¿pero qué? Llevarlos ¿a qué? A la práctica y permanecer. Amén. Cuando el Señor estaba dando la palabra, le dijo Pedro, Señor, ¿se están yendo? Y dice, Pedro, ves que tu palabra es fuerte, es dura. Le dijo, ¿te quieres ir tú también? Entonces eran discípulos los que se fueron, pero no permanecieron, no eran allá de afuera. Entonces es permanecer. Eso es, porque sí eran discípulos, se lo declara la Escritura. Entonces está, más el que persevere hasta el final, este será salvo. Dios les bendiga. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que podemos aprender. Amén. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos expresarnos que la palabra ¿qué? Es dura. Amén. A veces nosotros creemos que es palabra de un predicador cuando es palabra de Dios. Y así mismo Jesús le dijo, pues si se quieren ir ustedes, lo pueden hacer. Sí, porque dice que dura palabra es esta. Amén. Pero nosotros, hermanos, cuando de repente fuimos confrontados con nuestros padres, a veces nosotros tomábamos duro ese regaño, y para nosotros era como un regaño, pero en realidad era ¿qué, hermanos? Una disciplina que era necesaria en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque aprendemos, ¿sí?
Si nosotros de niños hacíamos algo, no se distraigan, hermanos, aquí por favor. Si nosotros de pequeños hacíamos algo y nos disciplinaban, nos la pensábamos para volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces es lo mismo en el camino del Señor. Dice, hermanos, que Él va a usar, ¿qué, hermanos? Vara. Sí, lo dice las Escrituras, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sí, o sea, algo va a provocar, porque nosotros creemos en un Dios justo, en un Dios verdadero, en un Dios amoroso. Amén, que Él sabe cómo disciplinarnos. ¿Para qué, hermanos? Aún lo dice que Dios castiga como el Padre castiga al Hijo. ¿Sí? Porque de repente dicen, es que Dios no castiga. No, sí lo dice, que Dios castiga, pero ¿cómo lo hace? Por amor, porque sabe que sus hijos están yendo por un camino equivocado y es necesario, y ese castigo es justo. Ese castigo nos hace reflexionar, ese castigo nos hace quitarnos de ese camino incorrecto y retomar el camino correcto. Amén. De ese castigo se refiere. Amén. Es una disciplina, es una sacudida para nosotros poder reflexionar y ir en el camino correcto. Amén. Jesús no está buscando solamente un grupo de seguidores temporales que le acompañen en su ministerio. ¿Quién fue temporal en los 12? Judas. ¿Sí? Le traicionó, se arrepintió y se ahorcó. Pero vemos un discípulo que también le negó, ¿sí? Pero permaneció. Dice, se arrepintió y siguió a Jesús, permaneció. Amén. Nosotros, hermanos, en este camino tenemos que permanecer, porque Dios no quiere discípulos temporales. Dice, tampoco se limita a probar que es posible cumplir con sus instrucciones para la vida y dar fruto viviendo una vida piadosa, más allá de todo lo que en esos días vivirían los discípulos. Estaban a punto de cumplir el plan de Dios para el hombre y la mayor de todas las aspiraciones de un creyente, que es llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, convertirse en un verdadero discípulo de la vid verdadera y experimentar en el fruto la gloria del Padre por la santificación, el amor, la gracia y el poder de Dios manifestado a los hombres como testimonio de la vida en Cristo. Un verdadero discípulo en consecuencia, está comprometido con su maestro. ¿Qué es, hermanos? Que un verdadero discípulo está comprometido ¿con quién? Con su maestro. Aún en los tiempos de crisis, persecución y sufrimiento, hasta la muerte. Entonces, hermanos, Dios no quiere discípulos temporales. Dios quiere discípulos permanentes. Que venga lo que venga, se mantenga como firme. Amén. Firme. Entonces, hermanos, pues terminamos esta lección y en conclusión, por milenios Israel se consideró a sí mismo como la vid del Señor. Lo podemos ver ahí en Salmos 80, del 8 al 19, Jeremías 3:21. Lamentablemente, ya lo leímos durante la lección, lamentablemente el pueblo fracasó en dar el fruto esperado. ¿Sí? No fracasó el sembrador. Amén. Porque dice que dio lo mejor. Vino a preparar, limpió. Amén. Dice que mandó profetas, preparó. Amén. Entonces, ¿quién fue dice, el pueblo fracasó? ¿Sí? Fue el pueblo el que fracasó en dar el fruto esperado. Pero el plan de Dios no.
Y apareció el Hijo del Hombre y esperado por Israel, el renuevo, el varón de la diestra de Jehová, la vid verdadera. Está claro que no es posible dar buen fruto por el esfuerzo humano. Amén. Está claro, hermanos. ¿Sí? Tampoco por pertenecer a determinada familia o pueblo. Jesús usó la figura de la vid para enseñarnos que la única manera de dejar el fruto de la naturaleza caída y dar el buen fruto es crecer y permanecer en él. Es cierto que ninguna rama se separa de una planta natural por voluntad, pero cuando se trata de nosotros, las cosas pueden cambiar. Permanezcamos ¿cómo? En Cristo. Amén. Entonces, hermanos, ¿nos conviene permanecer? Sí, porque dice el Señor, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Entonces, concluimos y vamos a dar inicio, hermanos, a la lección 18. Un niño nos es dado. Y vámonos en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, aquí está muy claro, ¿sí? Porque un niño nos es nacido, ¿de quién está hablando? De Jesús. Hijo nos es dado y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué vamos a aprender, hermanos, en esta lección? Jesús es el niño de la profecía de Isaías, a quien Dios entregó a la humanidad para mostrar su presencia gloriosa entre nosotros. Él vino para darnos, ¿qué? Salvación y vida eterna. Amén. Objetivos: conocer la profecía sobre el nacimiento de Cristo, apreciar las virtudes manifestadas en los títulos que se le dan al niño de la promesa, adorar a Jesucristo nuestro Rey y Salvador. En el Antiguo Testamento hallamos la promesa de Dios de levantar del linaje de David un rey especial, uno que gobernará para siempre y lo hará con honor y rectitud. El niño que nacerá, el que tomará el principado sobre su hombro, establecerá un reino lleno de paz y justicia. Ambas virtudes anheladas en gran manera por el pueblo hebreo. El enviado divino vendría con un objetivo especial: salvar al mundo. El niño que nacería no sería una persona común, sino un ser lleno de bondades y dispuesto para bendecir a la gente. Sus nombres y los títulos que se le dan en las Escrituras lo identifican indubitablemente como Dios. La promesa del niño. La relación que en algunos momentos de la historia había logrado la nación hebrea con Dios, ahora quedó en el pasado y se había transformado en una religión llena de ritos que el Señor despreciaba. Después de 400 años de oscuridad espiritual en la nación, con la llegada del Salvador,
surge una luz como el amanecer para iluminar no solamente a Israel, sino al mundo entero. Primer punto, hermanos, la venida del niño rey. En Isaías 7:14, ya lo leímos, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Esta profecía se da 700 años antes del nacimiento de Jesús, en los tiempos del perverso rey Acaz. Dios en su misericordia envía al pueblo de Judá grandes promesas de redención para ellos por medio del profeta Isaías. El mensaje dice que el Señor daría una señal: una joven virgen daría a luz un hijo. Esa sería la señal, hermanos, amén, del nacimiento del Salvador, amén. Y nosotros sabemos cómo fue concebido, amén, por medio del Espíritu Santo. Por eso aclara: una joven virgen, no tocada por varón, amén. Esa era la señal, hermanos, amén. Es una señal, amén, que de manera natural no puede suceder, amén. Para poder tener el nacimiento de un bebé, tiene que haber una consumación de un hombre y de una mujer, amén. Vemos nosotros cómo es necesario el óvulo y el espermatozoide, amén, para poder iniciar la vida de un ser humano. Pero dice que la señal iba a ser que a través de una mujer virgen iba a venir el Salvador, amén. Y nosotros conocemos esta maravillosa historia, este suceso. Dice: el mensaje sigue sonando ilógico hoy en día, pero esa era la señal que Dios enviaba para ejecutar su promesa, y solo Él tiene el poder para hacer de lo imposible algo posible, amén. Dice que hasta el día de hoy se puede escuchar ilógico, amén, porque María tiene a Jesús en su vientre y dice que es ilógico porque era virgen y no había sido tocada, ¿por qué? Por varón, amén. Pero podemos ver que fue a través del Espíritu Santo. Y dice que ¿quién lo hizo posible? Dios, amén. Porque dice que Él hace posible lo imposible. El cumplimiento de la profecía se materializó en el nacimiento de Jesús. Su madre, una joven llamada, ¿cómo? María. Y su padre, un varón llamado José. Estando comprometidos, pero antes de su matrimonio, fueron el instrumento que Dios usó para ejecutar la palabra dada por medio de su siervo Isaías, amén. Y miren, hermanos, estaban comprometidos y era necesario que antes de casarse sucediera esto, amén. ¿Por qué? Porque después de casada ya iba a ser tocada por su esposo, amén. Entonces estaba comprometida solamente María, y dice que no conocía varón. La concepción se dio por un milagro del Espíritu Santo, no siguiendo el proceso natural para la concepción humana, a través de la unión de un hombre y una mujer. José y María aún no habían tenido contacto sexual. Ella era una mujer virgen. Fue el Consolador divino quien obró el nacimiento de Cristo, quien se puso sobre la virtuosa joven. Por tal motivo el niño sería llamado Hijo de Dios. Y vamos a ver en Lucas 1:35. Dice Mateo 1:35. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién iba a venir sobre María? El Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se fijan, hermanos, que cuando el Señor nos cubre con su sombra, algo hermoso sucede? El poder de Dios empieza a manifestar, porque dice que iba a ser visitada por el Espíritu Santo y que la sombra iba a estar sobre ella, y cuando la sombra estuvo sobre ella, entonces sucedió el milagro, sucedió el plan de Dios sobre la vida de María como instrumento. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de la hermosa palabra de Dios? Amén. Pues es que nos habla de la sombra en varios versículos de la Biblia. Amén. ¿Sí? Y nosotros hemos leído esto, hermanos, pero como que de repente no se nos revela la palabra, ¿verdad? Amén. Ahorita en Lucas, en el Nuevo Testamento, sigue hablando de la sombra. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Entonces, segundo punto, hermanos, su nombre, Jesús. El ángel le dijo a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese está en Mateo 1:21. Jesús significa, ¿qué, hermanos? Salvador. El niño rey, contrastando con los reyes de Israel, quienes oprimían a la gente y los encaminaban hacia el pecado, tenía como objetivo librar a su pueblo del dominio del mal. ¿Cuál era el propósito, hermanos, de Jesús? Librar a su pueblo del dominio del mal. Amén. ¿No le da, hermanos, a usted gusto esta palabra? Amén. Que se nos sabe que vino un Salvador. Amén. Y que nosotros, hermanos, andamos en caminos equivocados. Si vamos en dirección a un abismo, nos topamos con un Salvador. Amén. Con un Salvador que quiere que nosotros seamos, ¿qué? Salvos. Y eso es hermoso, hermanos. Amén. Eso es hermoso. Cuando yo veo, hermanos, de repente, cuando hay un catástrofe aquí en esta tierra, un temblor, un sismo, un tsunami, y que hace, hermanos, cosas terribles, pero yo veo como de repente están los bomberos o personas voluntarias en los escombros queriendo ver si hay un signo de vida, si escuchan algo, y está la gente alrededor y se puede ver, hermanos, cuando de repente encuentran una persona viva, entre ellos mismos se ve una alegría y la gente que está alrededor empieza a aplaudir porque una vida fue rescatada. Y, hermanos, es hermoso saber que la palabra de Dios está registrada, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Alguien está celebrando porque un pecador se arrepintió. Alguien está celebrando, hermanos, en los cielos. Amén. ¿Se pueden imaginar una fiesta, los ángeles celebrando en el cielo? Dios mismo celebrando porque una vida que iba a la condenación ha sido salvada. Amén. Entonces nos gozamos y nos seguimos gozando de la palabra hermosa. ¿Cómo podemos constatar en la Escritura? Algunos reyes de la nación fueron buenos y piadosos. Hubo quienes introdujeron reformas religiosas tratando de volver al pueblo a Dios. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Y hemos aprendido que en esta tierra sí hubo algunos reyes, ¿verdad? Que quisieron hacer lo correcto, que quisieron volver al pueblo a encontrarse con Dios. Pero cuando eran sustituidos, el pueblo volvía a sus prácticas pecaminosas.
¿Se fijan, hermanos, la importancia que hay cuando nosotros escogemos autoridades? Cuando nosotros votamos. La importancia, hermanos. Amén. Porque nuestros gobernadores, hermanos, y nuestras autoridades, nuestros presidentes, o nos alejan de Dios o nos acercan a Dios en sus leyes. Amén. Nosotros somos testigos de cómo han, ahora ya está en la Constitución, a favor del pecado. Ya se volvió ley el pecado. Amén. ¿Cómo? Aceptando los abortos. Amén. Y solamente es un ejemplo de muchas leyes que se han levantado en contra de la palabra de Dios. Todos los intentos fracasaron y ninguno de ellos pueden dar verdadera salvación a la nación. Amén. Dice que los reyes de esta tierra, hermanos, no nos pueden salvar. ¿Sí? El único rey de reyes que nos puede salvar es aquel que vino, nació y murió en una cruz. Ese es el verdadero rey. Amén. Ahora aparece la luz en medio de las tinieblas. Jesús fue enviado por Dios con un propósito particular. Su nombre es importante por su significado y por quien representa. Hay poder y autoridad en la persona de Jesús y por supuesto asociamos el nombre de Jesús en su carácter, su calidad y su obra, que dan testimonio de esa misión. Amén. Por eso es el máximo ejemplo que nosotros podemos seguir. ¿Sí? No podemos dudar de absolutamente nada de lo que Jesús hizo a nosotros como alumnos, como discípulos, como hijos. No tenemos ninguna duda en cada paso que dio Jesús. Nosotros podemos aprender de ciertos reyes que intentaron hacer lo correcto, pero también están escritas sus errores. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos una dependencia con Dios. Pero nosotros quedó aquí también plasmado que Jesús no pecó. Amén. Entonces, esa es, hermanos, nosotros podemos escoger de los hombres y mujeres lo que te edifica, lo que tú puedes seguir. Amén. Pero desechar lo que no te edifica y lo que no sirve. Amén. Porque también nosotros, el ejemplo de sus errores es ¿para qué, hermanos? Para no hacerlos, no para justificarnos en ellos, ¿no? Porque de repente es que el rey David tuvo muchas mujeres y tenía el corazón de Dios y se justifican. ¿Para qué? Porque quieren su harén también. Amén. Y estamos hablando de los reyes, ¿verdad? Salomón. Amén. Pero nosotros podemos ver, hermanos, que el Rey de Reyes, amén, perfecto, amén, sin mancha, que no pecó, es Jesucristo. Amén. Entonces, por eso a Él dice que Él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros somos sus discípulos. Ahora aparece... A ver, hermanos, aquí viene una sugerencia. Pida a los alumnos que mencionen personajes importantes que han dejado huella en la historia de la humanidad y señalen además cuál ha sido el fin de ellos. Luego pregunte. Ok. Personajes importantes, hermanos, que usted pueda recordar. Dice, puede ser aquí en la tierra, puede ser de la Biblia. Personajes importantes. Vamos a ver, hermanos, nada más que no sé cómo se llama el que inventó la luz. ¿Quién es? Tomás Alva Edison. Tomás.
o que era cristiano. Miren, dice que personajes importantes, Tomás, y hermanos, nosotros ahora, su invento nos favoreció a la humanidad. Sí, sí favoreció. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué favoreció? Porque por donde está la oscuridad, prendes un foquito y puedes ver, amén, iluminar hasta el día de hoy, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, podemos así recordar hombres, mujeres, personajes importantes que hicieron. Pero dice, hermanos, Jesús, ¿qué hizo? Jesús, ¿cómo puede influenciar? La segunda pregunta: ¿cuál ha sido la influencia de Jesús en el mundo? ¿Cuál ha sido, hermanos? Libertar a las almas. ¿Cuál es la influencia que ha hecho Jesús en el mundo, hermanos? Un hijo de Dios realmente hace la diferencia en este mundo. ¿Cuál ha sido la influencia de Jesús sobre la iglesia? ¿Sí? La iglesia, hermanos, da sabor, sazón a este mundo insípido. Amén. La iglesia, hermanos, da esa luz, amén, en medio de las tinieblas. Amén. ¿Qué puede influenciar, hermanos? Miren, cuando tú temes a Dios, es una influencia maravillosa, hermanos, que la gente se detiene en la religión, a ser religioso, y dice, no, yo defiendo mi religión, y muchas veces ni saben lo que defienden. Únicamente los instruyeron en su niñez, pero no saben ni lo que hacen. Amén. Porque realmente cuando Jesús influye en nuestra vida, entonces, hermanos, viviéramos si Jesús influenciara en cada humano de este mundo, viviéramos en un mundo diferente. ¿Sí? Porque Jesús, cuando influencia en el hombre, entonces el hombre se la piensa en robar. Si influenciara realmente en el hombre, entonces el hombre se la pensaría en matar, en violar, en golpear, en difamar, en criticar. Si Jesús realmente influenciara, hubiera matrimonios amorosos, familias realmente unidas. Hermanos, si Jesús influenciara en cada hombre y mujer de esta tierra, viviéramos en un mundo diferente. Pero ¿saben qué? Están concentrados en defender su religión. Por eso dice que los verdaderos discípulos que siguen a Jesús son porque llevan mucho fruto, no en palabrerías. Defienden su religión y le andan golpeando a la esposa. Defienden su religión y andan de infieles. Defienden su religión y andan de borrachos. Defienden su religión y andan de violadores. Que alguien me explique dónde está la congruencia de defender su religión. Defienden su religión y hay raíz de amargura, falta de perdón en los corazones, con odio. ¿Dónde está la influencia de Dios sobre la humanidad? La humanidad se ha olvidado del Dios Todopoderoso. Amén. Le culpan a Dios de sus acciones, de sus actitudes y de sus consecuencias. Y Dios solamente mirándolos y diciendo, pues no me buscan, aquí estoy. Amén. Entonces, ¿cómo influencia Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas? Amén. Dejemos que Jesús sea el que influya en nuestra vida. Amén. Porque entonces realmente vamos nosotros a ser personas con mucho fruto. Amén. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo. Tercer, estamos viendo, hermanos, un niño nos es nacido
El primer punto, la venida del niño rey. Segundo, su nombre Jesús. Tercero, su nombre Emmanuel. Mateo 1:23. Vámonos a Mateo. Dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre Emmanuel indica que Jesucristo es Dios y nos muestra la decisión divina de acercarse a nosotros. El Creador tomó la iniciativa de manifestarse como humano, de hacerse hombre en la persona de Jesús. Esta historia que inicia con la concepción milagrosa, su nacimiento virginal, fue parte de su plan para salvarnos, a fin de que estemos con Él desde hoy y para siempre. Dios nos ha dotado de poder para que vivamos de acuerdo con su propósito. ¿Cómo nos ha dotado? Con poder. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo con su propósito. Por eso, hermanos, dice que sin Él nada podemos hacer. Amén. Porque si yo amo, es por Él. Si yo perdono, es por Él. Amén. Si mis heridas son sanadas, es por Él. Porque Él es el que provoca las buenas obras. Porque Él es el que provoca, amén, lo bueno en este cuerpo pecaminoso. Amén. Es por Él. Entonces Dios nos ha dotado de poder. Entonces en nuestro vocabulario, hermanos, no existe el no puedo. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente yo puedo decirle: no puedo, Señor, por eso vengo a ti, para que seas tú el que me saque de aquí, para que seas tú el que me levante, para que seas tú el que me ayude a sanar, para que seas tú el que me ayude a perdonar, porque ciertamente yo no puedo, pero estoy dispuesto a rendirme a ti para que a través de ti lo logre. Amén. También ha decidido estar con nosotros aquí en la tierra, acompañándonos mientras dura nuestro peregrinar por este mundo. Oiga, hermano, nosotros tenemos que vivir en el privilegio, ¿no? Porque dice que está en nosotros, está con nosotros, pero está en nosotros también, ¿no? De repente, hermanos, se sacan las selfies, ¿no? Con el artista famoso, con una figura famosa, y se sienten tan orgullosas. Tú y yo deberíamos de estar orgullosos porque tenemos el privilegio de que está con nosotros y está en nosotros. Amén. Es un privilegio. Amén. Que Él haya tomado la decisión de venir a esta tierra y haber tomado la forma de hombre por estar con nosotros y para que nosotros podamos tomar el mejor ejemplo que es Él. Amén. Porque cuando nosotros digamos no puedo, podamos decir tú pudiste. Amén. Tú no te diste por vencido por amor a mí. Si queremos tirar la toalla, decir tú no la tiraste, aunque fuiste golpeado. Amén. Encarnecido, crucificado, no tiraste la toalla. Amén. Entonces, hermanos, qué hermoso ejemplo de amor podemos tener nosotros. Los reyes vivían en sus palacios con gran seguridad, alejados del contacto con el pueblo. ¿Cómo vivían los reyes? Asegurados, ¿no? Comían de lo mejor.
los reyes cómo vivían ordenando, ¿sí? Pero este nombre, dice, los reyes vivían en sus palacios con gran seguridad, alejados del contacto con el pueblo. Pero este nombre nos dice que Dios, el Rey de la promesa, Jesús, nos acompaña y camina con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando nos encontramos tristes, enfermos o en cualquier adversidad, Él está ahí. Qué difícil, hermanos, era estar ante un rey, ¿no? Tenían que tener permiso y no te le podías acercar. ¿Tenías alguna petición? Tenía ahí sus guardias, como Esther. Amén. Hermanos, pero ¿cómo caminó Jesús en la multitud? Su sencillez, su humildad. Amén. Tenía autoridad, pero tenía humildad y sencillez. Él convivió con la gente, convivió con sus discípulos, le lavó los pies a sus discípulos. Los reyes eran atendidos. Dice que Jesús no vino a que le sirvieran, dice que Jesús vino a servir. Qué rey, hermanos, tan distinto, ¿verdad? Tan diferente. Amén. Ay, qué rápido se nos fue el tiempo. El Rey de la promesa, Jesús, nos acompaña y camina con nosotros en las buenas y en las malas. Oiga, hermano, Jesús, ¿qué dice, hermanos? Que camina con nosotros. Amén. Él camina con nosotros. Cuando nos encontramos tristes, enfermos o en cualquier adversidad, Él está ahí. Hermanos, nosotros no necesitamos una cita para que Él nos atienda. ¿Dónde está su trono? En los cielos. ¿Usted necesita ir allá? Él está aquí, hermanos, con nosotros y en nosotros. Ese es un privilegio. Amén. No es como un rey de esta tierra. Amén. Él es humilde, amoroso y todopoderoso. Amén. Pues ahí, hermanos, vamos a dejarle para que no se me olvide y me recuerde. Nos quedamos en el punto 3. No, perdón, en el 2 romano. Vamos a iniciar el número 2 romano. Amén. De la lección 18. Puestos de pie, hermanos, vamos a dejar este lugar, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Un niño nos es dado, consejero, admirable, Dios justo, Dios verdadero, todopoderoso. Qué hermoso es aprender de tu palabra. Qué hermoso saber, mi Señor, lo que hiciste, mi Dios, en María, que fue escogida entre todas. Qué privilegio, mi Señor, que fue visitada por el Espíritu Santo y que la sombra estuvo sobre ella. Y cuando la sombra estuvo, sucedió el milagro maravilloso. Gracias, Señor. Gracias. Qué hermoso saber que tú estás con nosotros y en nosotros. Es un privilegio grande. Y es hermoso saber que tú estás con nosotros en las buenas, en las malas, en las pruebas, en la enfermedad, en las tribulaciones. En todo tiempo tú estás con nosotros. Tú no eres como el rey terrenal que no convive con el pueblo, que el pueblo no se puede acercar a él tan fácilmente. Nosotros sí podemos llegar a ti. Gracias,
por ese privilegio. Gracias. Tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dejo este lugar